Bien, vamos a empezar en un minuto mientras sus demás compañeras van ingresando. Bien, vamos a empezar eh, con con el siguiente tema. Nuestro tema es manifestaciones sociales. Y vamos a empezar con ideologías. Es bastante sencillo este tema, no es complicado. Que nos hablan sobre, dentro de las ideologías, lo que tenemos en primer lugar es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es el instrumento o vehículo que hace posible la transmisión y la acumulación de lo social. Quiere decir que es el primer vínculo de la socialización. Por ejemplo, ¿ustedes creen que hay socialización o puede haber socialización cuando se hablan dos idiomas distintos? No creo, Miss. ¿Se van a poder entender, comprender, conocer? Yo creo que sí. No creo, porque no se entienden, ¿no? No, Miss. Recuerden aquí que el lenguaje es la acumulación de la información social. Entonces, el lenguaje es el vehículo que me va a permitir la acumulación de toda la información que yo pueda tener de una persona. Si dos personas no se entienden o simplemente no hablan el mismo idioma, no se van a entender. Pero hay que tomar en cuenta también que es la transmisión de no solamente la información, sino de la riqueza cultural que pueden tener ambos. Ahora, ambos pueden aprender un solo idioma y luego socializarse y conocerse, ¿no? Lógicamente. Pero hay que tomar en cuenta de que el lenguaje es aquel instrumento y primer vehículo de transmitir toda información para
a las personas que están a Tu su hermano es loco, tú. Bien. Tu hermano es Entonces, loco, tú. por ejemplo, en el Imperio Incaico, que nosotros ya hemos hablado referente a ello, ¿ustedes creen de que en el Imperio Incaico habrá habido algún lenguaje básico para que puedan socializar entenderse? ¿Y puedan entenderse? Sí, Cuando llegaron los españoles y comenzaron a tratar de comunicarse con los incas y los incas tratar de entender a los españoles, ¿llegaron a una buena socialización e información o transmisión de información social? No, Miss. de la manera No, que lo hicieron, Miss, no. no, Miss. Que lógicamente era distinto, ¿no? Porque valgan verdad, en el Imperio Incaico, ¿qué lengua se hablaba en ese entonces? ¿El quechua o el aymara, Miss? El quechua, el runasimi neto, ¿no? Sí, seguro, Miss. Entonces, y lógicamente que los españoles hablaban el español castellano, pues, ¿no? Entonces, según también en el libro de Puma de Ayala, menciona de que en ese momento, cuando iniciaron aquella primera conversación, el traductor tampoco estaba, pues, tratando de adivinar o entender qué es lo que quería decir, porque valgan verdades, para los incas era una lengua novedosa, nueva. Y viceversa, pues, ¿no? Entonces el traductor trataba de hacer entender muchas cosas que el inca no entendía o que desconocía y viceversa, ¿no? También por la falta de conocimiento, por la falta de traducción correcta, también ocurrieron algunos malos entendidos y permisiones por parte del inca hacia lo que es el español, ¿no? Pero lógicamente ya la terrible historia siempre se veía venir, pues, ¿no? Ahora la B menciona como sugestión. ¿Qué es una sugestión? Es la influencia denominadora de un grupo sobre dominadora de un individuo sobre un grupo. A través de ella se logra influir en el pensamiento, los sentimientos, la voluntad o los actos de otra persona sin pasar por otra esfera racional que esta. A ver, quiero que me den un ejemplo de sugestión que ustedes hayan podido escuchar. Pero recuerda, sugestión quiere decir aquel individuo que te influencia tanto que tú pierdes la voluntad y los sentimientos y solamente tienes que pensar en esa única esfera o racionalidad que aquel individuo te está dando. Miss, la ideología del terrorismo, Miss. Ay, Me hace, Guzmán. me hace acordar mucho a esa ideología que me contó mi papá. Perfecto, muy bien. A eso quería llegar. Y qué bueno de que hayan entendido todo ello. Lógicamente que el terrorismo ha sido parte de aquella influencia de sugestión. Aquella persona en ese momento que estaba influenciada por parte del terrorismo, no había otra cosa que pensar que solamente era la causa. Y ojo, y recuerda que aquel pensamiento era el pensamiento Gonzalo. ¿Qué es el pensamiento Gonzalo? El pensamiento Gonzalo quiere decir aquel pensamiento que solamente era erradicado de que la única manera de llegar al poder es peleando, es con sangre. O sea, tienes que llegar al poder pase lo que pase, dando hasta tu propia vida, no importa, pero tenemos que llegar al poder. La ideología tiene que llegar al poder, pase lo que pase. Y si eso tenemos que matar a quien sea, hasta nuestro propio compañero, no importa, porque la cuestión aquí es la causa, el cuidado de la causa. ¿Bien? Entonces se dan cuenta de que esta sugestión es tan profunda, influye tanto a muchas personas, y estas personas no tenían voluntad de pensamiento, ni de sentimiento, ni de otra cosa, que tan solamente pensar en dicha ideología. Entonces, este pensamiento, esta sugestión, también se vendría a ser por aquellas personas, no les hablo específicamente de una religión, pero aquellas personas que, por ejemplo, te dicen, si tú das 20, tú das 30, das 50, das toda tu propiedad, Dios te va a salvar, dáselo, y comienzan a sugestionarte tanto que tú crees que eso puede ser real, que dándole dinero a Dios, tu propiedad, todo te puede curar.
¿no? Entonces, sobresaliendo de las partes religiosas, ¿no? Vuelvo a repetir, respeto a toda religión, pero estoy dando un ejemplo de manera general, ¿bien? Entonces también esto es parte de la sugestión. Esto permite que la otra persona no piense por sí sola, solamente se piense y solamente tenga la idea de seguir la ideología de aquella persona que domina ese espacio. ¿Bien? ¿Qué es el rumor? Menciona aquí. Perdón. El rumor es una información ambigua, temporal, de fuentes desconocidas y que se va distorsionando conforme al pasar de persona a persona. Por ejemplo, nosotros recordamos aquel juego del teléfono malogrado. Si ustedes han jugado, ustedes pueden recordar de que es aquella persona que da una información a un primer participante y el primer participante pasa la información al segundo y el segundo al tercero y así sucesivamente, donde la información puede distorsionarse hasta cierta parte donde puede dar una información A, B o C o Z, ¿no? Hasta el cambio completo de toda la información. Entonces, esta información pasa de persona a persona. Mayormente, esta información es temporal y solamente desconocida. Por ejemplo, aquel rumor cuando iniciamos sobre el COVID-19, ustedes recordarán que el primer rumor era de los animales y no se decía de qué fuente, entonces inició de una persona y lógicamente la gente comenzó a decir que el coronavirus lo puede tener un perro y un gato, etcétera, ¿no? Y esto fue desfasado posteriormente porque lógicamente no se puede juntar en ningún otro animal que solamente en el cuerpo humano. ¿Bien? ¿Se va distorsionando? Sí, se va distorsionando. Y el rumor es mayormente para aquellas personas que les gusta, por decirlo así, el chisme, ¿no? Aquella persona que dice, oye, he escuchado esto de mi compañera tal y la aumentas A. Esa persona va hacia otra persona y la aumenta a B. Y esa persona va a otra persona, la aumenta a C y así sucesivamente se va distorsionando la información. Creencias. ¿Qué son creencias? Son ideas sin funcionamiento lógico, son desarrolladas a través de la historia. Por ejemplo, ¿qué creencias nosotros podemos tener o como ejemplo dentro de creencias? Dios es el más clásico, Miss. Muy bien. Lo que es la Luego fe. los musulmanes. Tengo la creencia. Lógicamente que Dios, la creencia de la fe o la Virgen María o la Virgen de Concepción u otras creencias, por ejemplo, ahora hoy en día también a nivel nacional también hay la creencia del Buda, la creencia de lo que vendría a ser la religión hindú. Eso también es parte de, ¿ah? Por ejemplo, hay creencias no solamente en Dios, sino hay otro tipo de creencias, como que, a ver, ustedes puedan recordar un poquito más de la cultura de la sierra o de la selva, otras creencias. ¿Qué creencias pueden ser? Miss, en la sierra dan sacrificio de animalitos uy, a la tierra. No me gusta, pero es su De creencia. las ciertas son las creencias que a veces. Ah, ah, A ver, por favor. Mis, ahí eh, entrarían lo que son mitos y leyendas. Claro, son parte de las creencias. Por ejemplo, como dijo hace un momento la compañera, la creencia del pago a la tierra, es verdad. No les gusta, algunos dicen, no, ¿cómo puede ser posible el pago a la tierra? Que, como si, pero las personas que creen les sucede eso, hacen pago a la tierra. Como Hay algunas unas, personas en la sierra hacen el pago a la Pachamama, pues, ¿no? a la lluvia también, Miss. Claro, también, ¿no? Eso es parte lógicamente, es parte sí, de su mis. ritual, pero es su En el creencia. Perú tenemos muchas creencias, Miss. ¿Perdón? En el Perú tenemos muchas creencias. Hay muchas personas que creen en bastante. Por ejemplo, En imágenes, en religiones, en todo, Miss. Miss, dime.
Me hizo una pregunta. eh, a mí me gusta averiguar bastante y una de las cosas en las que siempre he tenido y pienso si algún tipo de cultura o religión o creencia llega al punto de lastimar o hacer daño a un individuo, se considera igual una creencia, pero una creencia que no debería existir o si se le sigue considerando una creencia, em, ay, ¿cómo se le puede decir? Una cultura aún se le sigue considerando, o es que se trataría de, por así decir, hacer que poco a poco vaya desapareciendo, ¿no? Por quizás que los pobladores puedan ir teniendo un poco más de mejora en sus vidas, porque yo he conocido bastantes culturas en las que privan a los niños de ser niños, de la libertad de escoger, por ejemplo, su cuerpo, qué es lo que quieren, y así varias. No sé si está bien o no. Muy bien, buena pregunta y bien fundamentada. Todo lo que ellos hacen o las personas que dañan su propio cuerpo o dañan a otras personas referente, por ejemplo, a un pago o algún castigo, eso es parte lógicamente de su ritual, parte de sus costumbres. Pero la única manera que puedes enseñarle a dicha persona es muy difícil sacar de la mente de la persona, la ideología de la persona, algunos puntos. Es muy difícil. La única manera es solamente es educándose. Pero ¿de qué manera se pueden educar? Enseñando. Eh, es difícil de verdad porque si ustedes se dan cuenta con tan solamente la religión nada más, ahí vienen bastantes testigos de Jehová, te tocan la puerta y quieren hablarte del tema de Dios, pero se quedan con cada cosa porque hay un católico, un evangélico, un budista, etcétera. Entonces se le dicen, no, 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 es difícil, es difícil. Entonces, cada quien tiene su manera de ver la vida con respecto a su ritual, costumbre y creencia. Es, Y sí, entonces, con respecto a lo que me está diciendo, eh, bueno, yo pienso que es un tipo de ignorancia, por así decirlo, pero lo que me quiere decir usted es que con el tiempo es la única manera de que tal vez se pueda erradicar esas costumbres que, por decir, no hay libertad, ¿no? Del ser humano, ¿no? Que el ser humano siempre desea ser libre, creo yo, porque si tú vives de alguna manera que alguien decida por ti y esas cosas, no sé, no creo que sea bueno. claro. Mm, Por ejemplo, mira, no yéndonos muy lejos, aún en el recóndito de la sierra o selva, mayormente sierra, aún existen familias que casan a niñas de 14, 15 años con personas adultas, ya sea por un tema de, ya sea por un tema cultural, ya sea por un tema de necesidad o lo que fuese, hay esos casos existen. Tú le puedes decir al Señor, oye, mire, Señor, deje de hacer eso a su niña, pues no lo puedes hacer. Uno, porque la ideología que ellos tienen, y si alguien te escucha, toma conciencia y dice, no, tienes razón, estoy violentando a una niña de 14 años, una señorita, una adolescente de 14 años, tienes razón, tomo conciencia y lo hago. Es porque simplemente lo acabas de decir, ignoran algunos aspectos. Entonces, uno tiene que ir, como se dice, con bases educativas, con bases más concretas, enseñándole los derechos y deberes de niños y adolescentes para hacerles entender que lo que están haciendo es un rechazo a su derecho del niño o niña. Entonces, y estamos faltando, lógicamente estamos yéndonos por encima de sus propios derechos. Y eso es distinto, es muy difícil explicarlo. Les digo porque en verdad yo he tenido la oportunidad de irme a la sierra
bastante recóndita en la cual yo veía que las familias seguían casando a las niñas. Las niñas salían del colegio y simplemente salían a buscar marido prácticamente. Y las familias compraban tierras, o sea, era un intercambio, Entonces, tierra llegué a la conclusión. Espera que la Miss termine de hablar. Me escucha a mí, es que lo escucho medio entrecortado. Pensé que era mi internet. Ok, no te preocupes, seguramente es aquí el internet. Bien, entonces, lógicamente de que es bastante difícil porque existe familias, vuelvo a repetir, ¿no? Yo he ido a familias en las cuales veía eso y no era una familia ni dos, eran varias familias. O veía que a los niños de primaria, en vez de enviarles al colegio, los enviaban a las chacras a trabajar. Y yo estaba trabajando en un colegio ahí. Entonces yo me iba a la familia y le conversaba, les hablaba, y había familias que entendían, que decían, uy, sí, mi cita, no se preocupe, etcétera, ¿no? Si no, era prácticamente, había otras familias que decían, me cerraban la puerta, decían, no, no me interesa, porque el niño se tiene que enseñar así, 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 y ellos tienen sus propias creencias o sus propias maneras, costumbres de ver la vida. Entonces, en conclusión, las creencias son parte de, de nuestros ideales y es parte de nuestro funcionamiento de nuestra vida. Si yo creo en Dios, creo en lo que sea, eso va a regir mi vida. Y si tengo algunas ideologías, por ejemplo, en este sentido, ideologías en poder tener una ideología basada al tergiversar o al desechar los derechos de los niños o niñas y adolescentes, pues tengo que informar y tengo que informarme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay todavía creencias de que si te, no es creencias, sino ideologías o mentes, ¿no? Que cuando te cortas algún miembro de tu manito, de tu cuerpecito, entonces dicen de que no, de esa manera, pues vas a ser salvo. Por ejemplo, cuando se autoflagelaba a Santa Rosa de Lima, que lógicamente nadie te pide, Dios no te pide que te flageles, que te rompas algo de tu cuerpecito, no te dice eso, pero ella creía de que eso era así. Ella hacía algo malo, se lastimaba, se lastimaba, se lastimaba. Y creía de que esa era la manera de pedir compadecencia de Dios. Entonces, esas creencias son parte, lógicamente, que viene de generación en generación, pero sobre todo son parte de una ignorancia que todavía no, ignorancia no quiere decir que son ignorantes en la versión de que, oye, qué ignorante eres en ese lado, sino que ignoran, que no conocen, en pocas palabras, muchas, muchas cosas mejores para poder tener una vida mejor o una ideología un poquito más ordenada y evitar el maltratar el cuerpo ajeno y el cuerpo de uno. Bien. Muy bien, entonces, y por último tenemos, Cindy dice, yo llegué a la conclusión de que esas culturas deben desaparecer. Sí, y vuelvo a repetir, es muy difícil, es muy difícil. Lo sé porque yo he tratado de lidiar con ello, pero ha sido muy difícil. La única manera, en serio, la única manera de solucionar todo eso, todas esas ideologías negativas que autoflagelan el propio cuerpo y el cuerpo de los demás, es educándose. Es la única manera. Es la única manera de enseñarles de qué es bueno y qué es lo malo, de acuerdo a los derechos, deberes de cada persona. Opinión pública. Contribuye al conjunto de ideas de una sociedad. ¿Qué es una opinión pública? Una opinión que tú das de manera pública, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en donde tú quieras. Tu opinión pública, por ejemplo, va a ser influenciado por los medios de comunicación. Hoy en día la opinión pública es el boom, porque puedes mensajearte en Facebook sobre la opinión que tienes sobre el actual presidente, el señor Castillo, o puedes opinar y dices, no, que se vaya Cerrón, o que se vaya Sí. Que se vaya cualquier otra persona X. Es tu opinión. Mi opinión es que el diario tal tiene que ser más idealista. Es tu opinión. Opinión pública hoy en día lo utilizamos en cualquier momento, ya sea hablando, entrevistándonos
o simplemente agarrando nuestro celular. ¿Y qué es un prejuicio? Un prejuicio social es una predisposición negativa que una persona desarrolla hacia un grupo de individuos. A ver, un prejuicio que ustedes hayan escuchado. Ojo, recuerda que es la predisposición negativa de una persona hacia un grupo de individuos. ¿Nadie? A ver, un prejuicio. El más común es de las chicas que usan vestimentas cortitas, ¿no ves? Ya, ¿y cómo se les llaman a las chicas que utilizan vestimentas cortitas? Porque un prejuicio tiene que tener un nombrecito. Las consideran chicas fáciles, por así decirlo. Muy bien. Un prejuicio. Muy bien. ¿Qué otro prejuicio más conocemos? ¿Mi se escucha entrecortado o es mi internet? No lo sé de verdad, porque acá me sale que normal está el internet. No sé. Sí, pero es solo por momentos, no es siempre. Ah, ya. Ok, perfecto. A ver, entonces, ¿qué prejuicios? A ver, ¿qué otros prejuicios hemos escuchado? Miss, ahora en el caso de los venezolanos, bueno, con la migración venezolana, ya pues tú ves un venezolano y ya piensas que es un delincuente. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó esta situación bien fuerte con aquellos venezolanos cuando encontraron destrozado a un joven peruano y a un venezolano, dijeron eso, ¿no? De que los venezolanos que te encuentran te van a descuartizar, decían, ¿no? Es un prejuicio. ¿Qué más? ¿Qué otro prejuicio más? Por uno pagan todos. ¿Perdón? Como por un venezolano que lo haga, ya todos piensan que son todos los venezolanos así. Por uno Exacto. pagan todos. Así es. Eso es Yo escuché prejuicio. una vez algo gracioso, Mir. Dime. Escuché algo gracioso, decían que las personas que eran de Chinchas comían a los gatitos. Sí, Ya y es porque eran verdad de que sí Chinchas, comen a los la verdad. gatos. Ah, yo Hay pensé Hay un pueblito que... en Chincha que comen a los gatos. Pero Sí, mi, eso pobrecito, es verdad. no creo que todos. No todos, pero hay un pueblito que sí comen gatitos. Sí, Stephanie, quiso Todo hablar para pulpo. Stephanie, levantó su manito. Sí, buenas noches. Otro perjuicio es con las personas homosexuales también. Así es. No son bien vistas y muchos de ellos, por ejemplo, no pueden conseguir trabajos en oficina, ¿no? Mayormente ese perjuicio es una persona homosexual, pues la mayoría de ellas se dedican a ventas, por ejemplo, porque es bien complicado que encuentren otro tipo de trabajo. Sí, así es. Es bastante difícil. Muy bien. Si no me equivoco, una Racismo, compañera Miss. quiso hablar. Ay, Paoli, creo. Miriam. Ah, Miriam, listo. Sí, políticos también, muchas veces, pues, hoy en día más que todo. Claro, ¿no? Presidente que escogemos, presidente corrupto. Un ejemplo, ¿no? Pero no todo puede ser. Cindy. Tengo una prima, Miss, que su familia es de la sierra, pero ella considera el prejuicio de que siempre le dijeron que si está con alguien, o sea, su esposo, no puede terminar con el esposo así le haga lo que le haga, porque sería mal vista. Ah, ya. El Y más me pegas, más te quiero. no, porque dice que una mujer que ya ha tenido su esposo, o sea, dice que nadie más la va a querer. Dice que no, Ah, porque claro. nadie más la va a querer así. Y Sí, es se ha no, claro. escuchado ese Es prejuicio. mujer casada y no se puede separar del esposo hasta justamente que la muerte los separe, por más que tenga otra mujer. Y ellos Ay, no, mismos yo sí me también le separo. dicen de que los hijos hombres son, por así decirlo, lo que más valen que una hija mujer, ¿no? Me parece triste, pero así dicen ellos. Así es. Daisy. Sí, también he escuchado que pues los hombres no deben de llorar, pues, ¿no? Porque son más fuertes o valientes y que las mujeres son más sensibles o sentimentales que los hombres, ¿no? Creo que también eso es prejuicio. Muy bien. Listo. Somos También las más vulnerables.
Así es, muy bien. También han escuchado aquel prejuicio, oye, si eres del Callao, eres ratero, o si eres de Lima, eres ocioso, o si eres de la sierra, no te bañas. ¿Han escuchado esos prejuicios? Esos Sí, prejuicios, profesora, sí, sí escuché. esos también son prejuicios. Tan solamente por tu lugar de procedencia, también lamentablemente pueden existir esos prejuicios. Y esos prejuicios, por más graciosos que se escuchen, lógicamente que sí alteran a muchas personas, porque uno puede ser de la costa, sierra o selva, y simplemente tiene su personalidad, su conducta y su manera de ser totalmente distinto, y no tiene que prescindir por aquel primer ejemplo. Pero hay un dicho bien interesante que a mi mamá siempre me dice. Para muestra, un botón. Bien, entonces, ese dicho vendría a ser también parte de aquel prejuicio. Por ejemplo, si yo conozco a un venezolano, vamos a imaginar un ejemplo, y veo que él me roba, entonces yo puedo decir todos los venezolanos son rateros. Si yo conozco a una persona de la sierra y digo, ay, esta chica no se baña, entonces digo que todos los de la sierra no se bañan, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es parte de los prejuicios. Muy bien, sigamos. Ahora viene con la palabra conductuales, que también es una manifestación social, porque también te manifiestas en la sociedad por parte de tu conducta. Y lo primero que iniciamos desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, siempre iniciamos con un modelo de aprendizaje por imitación. Y lo primero que nosotros, porque conocemos por imitación, es aquellos niños tan pequeñitos que dicen, ay, mira, ve, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como tal. Han escuchado que muchos niños quieren imitar a sus padres, madres, hermanos, primos, tíos o alguien que conocen en la actualidad. Eso es la primera actuación, perdón, es la primera conducta. Ahí se genera tu conducta. Ahora, ¿qué pasaría si la familia, el papá o la mamá, tiene, por ejemplo, conductas violentas? El niño, por imitación, va a tener dichas conductas violentas porque va a creer que el primer modelo, que es el padre o la madre, aquel primer modelo tiene la razón y por eso va a seguir las características de dicha conducta. Bien. Ahora, multitud, conocido también como un espíritu colectivo. ¿Qué es una multitud? Una gran reunión de personas. ¿Dónde, a ver, por ejemplo, podemos encontrar una multitud de personas? Una misa. Bueno, ahora ya no mucho misa por el COVID. ¿Pero dónde Pero lo creo que encontrábamos? Muy bien, en la misa. ¿Dónde bastante. Acá dice una compañera Juana, en la vacuna, dice. Dice que hoy he estado, dice. Muy bien, claro que sí. En un concierto, muy bien. ¿Por qué es una multitud? Miren, si ustedes se dan cuenta, tan solamente pensando algo chiquitito, todos persiguen algo. En la misa es una creencia, ¿correcto? Persiguen una misma ideología, una misma creencia, porque, por ejemplo, el ateo no va a ir a la misa porque, en fin, no tiene nada que hacer y se va y se sienta en la misa, para nada. En el concierto van porque les gusta aquel personaje del concierto. En la vacuna, ¿por qué? ¿Por qué creen que ahí la gente se hace multitud? Para protegerse. Para protegerse. Claro, porque quieren buscar, ¿no? Aquella protección que necesitan. Por ejemplo, Margot menciona una procesión, claro que sí, en una procesión también, porque están siguiendo una ideología, una misma identidad, algo que están visionando, que vendría a ser, por ejemplo, el Señor de los Milagros o cualquier procesión. Muy bien. Ahora, muchedumbre. ¿Qué es muchedumbre? Es cuando en un amplio lugar mucha gente en un amplio lugar hay aumento de personas, pero esto es de manera casual, es por algún momento X. Por ejemplo, Margot menciona en un accidente, claro que sí. Por ejemplo, todos estamos esperando en el paradero y de la nada escuchamos ¡plash! Y todos nos acercamos al accidente y viene de aquí, viene de allá, vienen de aquí, vienen de los que bajan, los que suben del carro, van y se juntan en un determinado lugar. Es muy bien de manera casual.
Gabriela también, por ejemplo, dice cuando hay ofertas. Claro que sí, cuando hay ofertas no hay necesidad que digas, me voy a comprar un televisor, me voy a comprar una ropa. Simplemente vas y dices, uy, ofertas, ya, me acerco a tal, me acerco a tal, me acerco a tal. Pero ¿conoces a las personas que están a tu lado? No. ¿Tienen alguna intención? No. Simplemente en un momento casual te encontraste y han formado una muchedumbre. Hábito. Conducta repetitiva. Cada uno de nosotros tenemos nuestros hábitos. Por ejemplo, alguien me puede decir, mi hábito es levantarme, lavarme los dientes, lavarme la cara, hacer esto, hacer... Otros me pueden decir, no, mi hábito es levantarme, desayunar y luego lavarme los dientes. O sea, cada uno tiene su propio hábito de conducta en la casa y en donde se encuentra. Costumbre es una conducta grupal estereotipada asociada a la forma de vida. De acuerdo a tu forma de vida, tienes tu propia conducta, tu costumbre. Me he acostumbrado a dormir hasta las 10. O me he acostumbrado a levantarme a las 6 de la mañana. O en la sierra yo iba a la cosecha a las 5 de la mañana y ahora en Lima también me levanto a esa hora para ir a trabajar. Es parte de las costumbres estereotipadas por una forma de vida dentro de tu sociedad. ¿Qué es discriminación? Discriminación significa diferenciar o distinguir o separar una cosa de otra. Pero lógicamente aquí en la discriminación, por ejemplo, yo puedo discriminar entre un círculo y un triángulo, junto a todos los círculos y junto a todos los triángulos. ¿Bien? Esa es la diferencia que puedo tener de una cosa con otra. Pero estamos hablando de objetos. Pero cuando hablamos lamentablemente de gente, ¿de qué manera es desfavorable esta discriminación? ¿Quién me puede dar su opinión? Cuando hablamos de personas en discriminar. Que puede llegar al maltrato y a mis. Bien, exacto. Otros tantos que le hacen la discriminación y llegan hasta el riesgo de suicidarse. Bueno, he visto casos. Exacto, muy bien, Natalie, ¿verdad? Muy bien. Sí. Lo que acaban de mencionarme es lógico, ¿no? La diferencia, por ejemplo, si yo agarro dos figuras geométricas, un círculo y un triángulo, no tienen nada que ver porque no tienen sentimientos y simplemente los separo. Discrimino una cosa por otra, ya sea por su forma, ya sea por su espesor, etc.